Muy buenas, saludos desde España. Os voy a presentar la charla sobre control de calidad en proyectos BIM. Para ello voy a seguir el siguiente guión en el que vamos a tratar primeramente sobre cómo la base de la calidad en los proyectos BIM se basa en el concepto de la mejora continua, en el control de objetivos, indicadores, cuadros de mando, un correcto análisis de riesgo y cómo a través del concepto de la calidad implícita podemos tener una redundancia de procesos en los proyectos y por lo tanto tener mejor calidad. Seguidamente hablaremos de los tres pilares del control de proyectos BIM, que son el control de modelos, el control de modelado y el control de interoperabilidad. Finalmente, haremos una selección de herramientas o dispondremos de una serie de tablas que nos ayudarán a hacer una selección correcta de herramientas. Empezaremos, bueno, antes de nada deciros que esta charla está muy comprimida, de tal manera que vais a ver que algunos de los conceptos los vamos a tratar de una manera quizás muy rápida, pero como vais a tener disponible la grabación o poderos descargar la publicación, lo vais a poder leer más detenidamente. El primero de los puntos en el que estamos hablando es el de la mejora continua. Para ello es muy importante que podamos, para optimizar un proyecto, tenemos que tener varios criterios clarísimos. Primero, que la redacción de proyectos BIM debería de ser siempre un proceso documentado, ¿vale? Además de ello, tenemos que tener en cuenta que los objetivos que vamos a establecer dentro de un proyecto BIM van a tener que ser medidos, por lo tanto vamos a tener que tener un sistema de medición. Y siempre que hablamos de proyectos BIM hablamos de que los recursos es un aspecto muy importante, pero la participación de los recursos humanos y sobre todo su implicación en cómo desarrollar el proyecto es elemental para poder tener una mejora continua del proyecto. En este sentido, el criterio de mejora continua se basa en el círculo de Deming, en el cual nosotros planeamos un proyecto, ejecutamos lo que hemos dicho que vamos a planificar, verificamos mediante una serie de indicadores y luego actuamos en consecuencia de lo que ha sucedido a lo largo del proyecto. Si tocamos también el PMBOK como criterios de aplicación de calidad, tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a articular muy bien este control de proyectos. Nosotros nos vamos a basar, como hemos comentado, en la planificación, ejecución, verificación y actuación en consecuencia. En este sentido, en estos apartados, a nivel de planificación, podríamos disponer de herramientas clásicas como Microsoft Project, Primavera, GESproject, en los cuales siempre vamos a establecer un guión clarísimo de cómo es nuestro proyecto BIM. De esta manera vamos a poder tener una serie de checklists, una serie de herramientas que nos van a poder ir desglosando todas esas necesidades que tenemos, que son muy complejas en los proyectos BIM. No estamos hablando de una planificación en obra 4D, sino estamos hablando de cómo se inicializa un proyecto, cómo se estructuran las vistas, los planos y cómo se gestiona la coordinación de las diferentes disciplinas. A la hora de realizar este proyecto, como comentaba desde un principio, necesitamos hacer revisiones a múltiples niveles. Es decir, yo no concibo una revisión sin que exista un formato de checklist o similar, de tal manera que podamos ir claramente verificando cada uno de los diferentes niveles de desarrollo del proyecto. Asimismo, también vamos a poder verificar los diferentes niveles de revisiones que podemos establecer, tanto a nivel personal como a nivel de diferentes departamentos o disciplinas y, por supuesto, a nivel del proyecto. De tal manera que si vamos escalonando todo ese control de realización del proyecto, podemos mantener ese criterio de calidad que estamos hablando. Evidentemente, cuando estamos hablando de un proyecto, nosotros estamos realizando algo concreto. Estamos haciendo una nave industrial, un edificio de viviendas, y eso tiene una serie de requisitos, tanto normativos, técnicos, requisitos del cliente, y los propios objetivos que nosotros nos hemos establecido para cumplir en el desarrollo del proyecto. Hablamos de objetivos que nos hemos introducido en el BIM Execution Plan, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros terminamos el proyecto, debemos de verificar este cumplimiento de objetivos, normativas y requisitos del cliente. Una de las herramientas que nosotros hemos observado siempre como ayuda fundamental
en los seguimientos de proyecto parece que es muy obvio, pero son las reuniones, ¿vale? Si estas reuniones se establecen con unos criterios lógicos de control de calidad, estamos hablando de que a través de una periodicidad controlada, a través de un formato muy determinado de reuniones, seleccionando muy bien los intervinientes en estas reuniones y, por supuesto, los coordinadores de estas reuniones, se convierte en una herramienta fundamental en la inicialización del proyecto, en la coordinación del proyecto y, por supuesto, en la finalización y verificación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener muchísimos hitos a controlar a lo largo del proyecto. Estamos hablando de las reuniones en las que definimos los alcances, organizamos el equipo, seleccionamos o verificamos si el software y el hardware es el adecuado para el proyecto y establecemos los diferentes hitos de coordinación. Estas reuniones son claves para que se vaya controlando el proyecto de manera adecuada. Podemos hablar del proyecto, pero también podemos hablar a nivel del concepto de nuestra propia empresa, de nuestra filosofía de trabajo, del sistema de calidad. Podemos tener reuniones de revisiones con un sistema de calidad predefinido, como la ISO 9001, ¿vale? Y por lo tanto tendremos auditorías. Ese concepto es realmente importante cuando estamos trabajando con un modelo o un proyecto con tantas implicaciones y tanta complejidad. Es necesario chequearlo con unas auditorías predefinidas en el que se va a medir una serie de aspectos del proyecto, ¿no? Los sistemas de calidad trabajan muchísimo con el concepto de auditorías. Pero a su vez, la revisión de la dirección es también realmente importante, ¿vale? En el cual se deben de afinar, alinear las políticas de calidad de la empresa, los objetivos generales de la empresa, con lo que estamos realizando con los proyectos, de tal manera que siempre tiene que haber una visión dual de lo que estamos realizando a nivel solo de proyectos y a nivel de lo que perseguimos como empresa o como persona autónoma, ¿vale? En este concepto que estábamos hablando, cuando finalizamos este ciclo, tenemos que actuar en consecuencia de lo que ha sucedido a lo largo de todo lo que hemos ido detectando en los checklists, controles y reuniones del proyecto. Estamos hablando de corregir y poner en marcha nuevas herramientas para los siguientes proyectos. Por lo tanto, estamos cerrando el ciclo del mismo, ¿no? ¿Cómo medimos estos aspectos? Pues evidentemente, lo primero de todo es crear objetivos medibles, cuantificables y que se puedan comprobar claramente. Algunos de los ejemplos que podríamos establecer en el rango de proyectos BIM, pues es decir, quiero que en este proyecto consigamos el modelo único de base de datos, que esté ubicado en una plataforma determinada, ¿vale? Queremos reducir el número de incidencias, el número de class detections que podemos tener. Queremos aumentar el número de detalles constructivos del proyecto, mejorar el sistema de mediciones, afinar el cumplimiento del programa de superficies o mejorarlo visualmente, presentarlo con más colores o con un vídeo o integrándolo con realidad virtual. Es decir, tenemos que incluir una serie de elementos que sean claramente medidos y que estén enfocados en la mejora continua. Por lo tanto, para poder medir un objetivo, lo que se establecen son indicadores. Estos indicadores son de múltiples naturalezas y se pueden basar en la productividad, en estrategias, en mejoras de procesos. Y algunos de los que podemos comentar es, por ejemplo, aumentar el número de planos que se producen por un proyecto. Eso es medible, eso es tangible, ¿no? Podemos tener más opciones de diseño dentro de un proyecto. Si lo dividimos por el número totales del proyecto, estamos ponderando estos indicadores y nos pueden servir para compararlos entre diferentes proyectos, ¿vale? Si yo tengo números de interferencias de un proyecto, ese es un dato que por sí solo no me sirve, pero si lo divido por los metros cuadrados del proyecto BIM, ahí estoy pudiéndolo comparar con otros proyectos, ¿no? Ahí tenéis otro tipo de indicadores que podrían ser interesantes, ¿no? Estábamos hablando de que estos indicadores se pueden también organizar en función de criterios, por ejemplo, enfocados hacia la mejora de la calidad. Pues, por ejemplo, producir nuevos productos, ¿vale? Hacer más variaciones de productos o diseños. Podemos enfocarlo en la reducción de los errores, ¿no? Hablamos de las incidencias, podemos enfocarlo en el aumento del detalle. Todo esto siempre son errores constantes que hemos ido detectando en el histórico de redacción de proyectos, ¿no?
Otro, por ejemplo, muy interesante es la mejora de la coordinación o la optimización de recursos, es decir, si una persona o un modelador puede estar dando más servicios, a cuántos proyectos podría estar dando servicio. Bueno, pues algo que también podemos ir midiendo, ¿no? Estos indicadores, para poderlos medir claramente, vamos a necesitar unos criterios muy, muy, muy claros, de tal manera que deben de ser claros, útiles, que vayan evolucionando en el tiempo, solo hay aquellos indicadores que vamos a ir necesitando y por lo tanto vamos a necesitar de un cuadro de mando en el que estos indicadores que hemos establecido queden resumidos. Este es uno de los ejemplos que tenemos del programa GESproject, o por ejemplo aquí tenemos un cuadramando que la consultora Case realizó para un control de obras. Estos son los formatos que pueden tener los indicadores. Si estamos hablando de objetivos e indicadores y de control de proyectos, tenemos que hablar de riesgos. El PMBOK establece una serie de riesgos que son los clásicos y que podemos observar a lo largo del ciclo de vida de un proyecto BIM, y es muy importante conocerlos de antemano porque eso nos puede ayudar a hacer un plan de acción y correcciones, y por lo tanto seguimos hablando con ese concepto de mejora y de criterios de calidad dentro de un proyecto. Son múltiples los riesgos asociados a un proyecto BIM, que casi todos conocemos, ¿no? No modelar cómo se construye, no saber qué level of development estamos aplicando, no tener un alcance claro, no saber qué usos BIM se han seleccionado correctamente, pero como podéis observar son muchísimos, ¿no? Lo que necesitamos de nuevo es tener un control de esos riesgos, analizarlos claramente, ver qué probabilidad de riesgos hay. Hay uno que me encanta, que es la ley de Murphy, y es que si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Por lo tanto, quitando esta gracia, es cierto que analizando todas estas acciones que podemos tener, podemos crear planes de contingencia, planes de acciones, o como yo digo, plan A, plan B, plan C, de tal manera que un buen BIM manager siempre, o una persona que está controlando, gestionando un proyecto, siempre tiene claro qué es lo que puede suceder en un proyecto y, por lo tanto, qué acción va a tener, ¿no? Hay un concepto que yo creo que es muy importante, y es cómo podemos utilizar la propia informática, el propio cómo trabajan los sistemas BIM, de tal manera que, entendiendo algunas de sus funcionalidades, podemos estar aplicando criterios de calidad de una manera tremendamente implícita. Lo que proponemos aquí es integrar la calidad basándonos en procesos que pueden ser sistematizables y que pueden ser optimizables. Hablamos de una correcta selección de plantillas, hablamos de una depuración de plantillas y librerías, hablamos de una correcta asignación de tareas, una buena plantilla de un BIM Execution Plan. Estamos hablando de integraciones de bases de datos, es decir, que dentro de un proyecto Revit pueda tener integrado a través de un Excel, a través de un EDBC, con bases de datos de proyectos, ¿vale? De tal manera que con esto podemos simplificar, mejorar, crear búsquedas dinámicas, crear funciones de acotamiento, crear sistemas de etiquetado de objetos. Es decir, son muchísimas herramientas que podemos introducir dentro de nuestros proyectos y, por lo tanto, tener más controlada la calidad de los mismos. En este sentido, hemos dividido, pues hablando del proceso del diseño, hablando de la coordinación y revisión del modelo, y no voy a enumerarlos todos porque son muchísimos. Alguno que es muy significativo, por ejemplo, la integración de hojas de cálculo de programas de instalaciones, que podríamos incluirlas dentro de la plantilla de un modelo de Revit, de tal manera que hemos simplificado un proceso de interoperabilidad y, sobre todo, estamos garantizando que la calidad de los resultados es óptima, y por lo tanto hemos mejorado el proceso del proyecto, ¿no? Tenemos procesos de entregables, como simplificar, cómo ayudar a que los entregables sean de una manera mucho más ágil, más fácil, que estén en un entorno único. Un ejemplo claro es que podemos introducir en Revit un sistema de impresión en múltiples formatos, habiendo reducido notablemente el tiempo de impresión de los mismos, ¿no? O, por ejemplo, en los procesos de control de calidad dentro de los proyectos estamos hablando, por supuesto, introducir programas de gestión de modelos
como Solibri y Navidbox, bueno, veremos algún ejemplo más adelante. Por lo tanto, vamos a entrar en esos tres apartados que hemos comentado, que son el control del modelo, control de modelado y control de interoperabilidad. Para ello, dentro del control de modelos, un aspecto muy importante es la auditoría de los modelos. Es decir, ¿qué vamos a medir? ¿Cuál va a ser la información que estamos incluyendo dentro de los modelos? ¿Cómo hemos dividido los modelos? Y sobre todo, qué estándares se están aplicando el mismo, si se van a utilizar qué tipo de entregables, es decir, si vamos a estar en entornos de archivos nativos, RVT, de Revit, en entornos de IFC, etcétera. Son criterios que van a condicionar enormemente esta auditoría de los modelos. Y, por ejemplo, una auditoría de un modelo podríamos establecerlas a través de una simple hoja de Excel en la que podemos estructurar la información y comentar, por ejemplo, el nivel auditado. Pues es un nivel gráfico, es un nivel de modelo, es un nivel de coordinación, ¿vale? ¿Qué elemento se ha auditado? Por ejemplo, si estamos hablando de modelos, perdón, de elementos, hemos auditado una serie de muros, techos y hemos analizado una información que se contiene dentro de él. Hemos establecido un punto de control, es decir, a través de qué programa se realiza, si se está cumpliendo con los requisitos, sí o no, si se ha producido una incidencia, describiéndola y localizándola mediante un ED, dándole una importancia a este elemento, si esto está relacionado con un tipo de riesgo, si hay que hacer una acción con este fallo que se ha producido en lo que hemos detectado en la auditoría, y lo que es más importante, si esto implica un coste o un tiempo para corregirlo, ¿vale? Estamos hablando que con esta estructura de Excel podemos darle a nuestros clientes o a nosotros mismos en una auditoría interna una información tremendamente valiosa. Pero no solo eso, sino que si trabajamos con esta sistemática, lo que estamos metiendo es cultura de la calidad dentro de los proyectos, ¿vale? Algunos criterios que son fundamentales para controlar los proyectos son los que estamos viendo en pantalla, como es la ubicación del proyecto, qué plataforma logística, qué sistema de archivos estamos haciendo, qué relación existe entre los modelos, qué sistemas de nomenclaturas hemos decidido, qué jerarquía tenemos entre los modelos, cuál es el formato de los entregables y cómo los modelos se integran. Asimismo, podemos controlar los modelos o tener en cuenta la coordinación y revisión que se está haciendo de los mismos, es decir, cómo se van a revisar las diferentes entregas, si se van a hacer con nubes de puntos en Design Review o A360, o si hay sistemas manuales de revisión, es decir, todo eso son elementos del control de los modelos que son factores que van a influir claramente, ¿vale? ¿Qué etapas vamos a tener? ¿Qué diferentes? Si estamos con diseño, si estamos en construcción, si estamos en mantenimiento, y qué estándares están supeditando este control de modelos, ¿no? Algunos ejemplos de los factores determinantes que estamos hablando en este control de modelos, pues, por ejemplo, son el sistema de conexión que estamos utilizando, cómo estamos trabajando, si es una red interna, si es una red que vamos a conectarnos con un VPN, FTP, ¿no? Aquí, por ejemplo, el compañero Luciano va a hacer una presentación sobre cómo crearse una conexión en la nube para poder trabajar de forma coordinada, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos que evidentemente están condicionando claramente el control que vamos a tener sobre los modelos, ¿no? Otra opción sería que no es un sistema de conexión, sino que ya es un software específico, ¿no? Utilizar Autodesk Revit Server, Iconex, Viewpoint, en fin, hay muchísimos programas que ya van condicionando cómo vamos a controlar estos modelos. En los sistemas de revisión de modelos, cuando hablamos ya de aspectos mucho más técnicos y normativos, es decir, cumplimiento de estándares que están supeditados al cliente o a la normativa, pues entran programas que son de potencia, como pues el programa Solibri, o ayudas en sistemas de revisiones como Vincolab. No voy a entrar en detalle en los programas, porque para eso tenéis información clarísima de referencia ahí, y vamos a seguir, pues por ejemplo, con otros sistemas de revisiones que ya no son programas, sino que vienen implícitos en el software que utilizamos. En este caso, yo utilizo Revit y tengo una herramienta muy potente para la revisión de los modelos y de todos estos estándares que estamos comentando, y es el Revit Model Review, que no es muy conocido,
pero que es una herramienta potentísima para poder comprobar la integridad de los modelos a nivel de sus elementos, a nivel de espacios, a nivel de estándares de grafismos, de tipos de texto, y que me van a ayudar a que a golpe de clic pueda ir haciendo un chequeo rapidísimo del modelo. Un ejemplo muy sencillo, Revit Model Review te puede hacer una auditoría de espacios. ¿Qué significa? Si esos espacios están llegando a una altura determinada, y si no llegan a esa altura determinada te salta un aviso, ¿vale? El programa Model Review tiene una potencia tal que te permite corregir todos esos errores, es decir, detéctame todos los espacios que no llegan hasta el techo, hasta el forjado, hasta el piso, y me los subes automáticamente, ¿no? De tal manera que fijaros qué herramienta más útil, pero ese es un simple ejemplo de esto, ¿no? Otras herramientas que tenemos es la de comparación de modelos, que también la tenemos dentro de las propias herramientas, como plugins o como extensions, pero que muchas veces no es utilizada, ¿no? Estas herramientas nos ayudan a controlar la evolución de los modelos, es decir, si yo soy un estructurista y me llega el modelo de arquitectura, puedo ver claramente cómo ha cambiado, qué elementos han cambiado claramente. Esta es una herramienta de calidad realmente importante. Si entramos dentro del apartado del control de modelado, aquí tenemos que analizar claramente cómo están organizados. Lo primero de todo, tenemos que tener claro cómo están organizados los elementos. No voy a entrar en todas las clasificaciones pormenorizadas, sino que me voy a quedar a un nivel superior, ¿no? Tenemos elementos de modelo, elementos de referencias, elementos de anotaciones, elementos espaciales, y a través de ellos, controlando su naturaleza y su comportamiento, vamos a poder tener un muy buen control de estos elementos, ¿no? Es importantísimo tener sistemas de detección. Cuando hablamos de elementos, tenemos que buscar que no se dupliquen, que no se solapen, que no existan elementos ocultos, que estén en el nivel correspondiente, que no haya espacios que estén abiertos, que estén cerrados correctamente, que la tipología constructiva de los elementos estén correctamente clasificados. Por lo tanto, aquí también estamos directamente relacionándonos no solo con la naturaleza de los elementos, sino con su nivel de desarrollo y clasificación dentro de todo el ciclo de vida del proyecto. Lógicamente, los niveles de desarrollo nos van a ayudar a clasificar y controlar estos elementos. No voy a entrar en ellos, pero evidentemente estamos hablando de que un elemento tiene que estar correctamente clasificado con su omniclass, uniclass o el sistema de clasificación que hayamos decidido, en qué nivel está, si estamos en 100, 200, 300, etcétera, quién es el responsable de corregir esto, para qué uso de modelo tiene este elemento. Todo esto también lo podemos controlar a través de tablas de Excel que podemos predefinirnos y que nos pueden ayudar. Y cuando hablamos de estrategias de modelado, claramente incide el tipo de disciplina con el que estamos trabajando. No es lo mismo arquitectura que instalaciones, que obra civil, que interiorismo o cualquier otra, ¿no? Y además, el tipo de modelado que estamos trabajando va a depender clarísimamente de las categorías, de qué tipo de categoría estamos trabajando, de si se comportan por niveles, por planos, por la ubicación, por su lógica constructiva, si tienen acabados, no tienen acabados, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, podemos establecer unas guías, unos criterios clarísimos de un control de calidad de modelado, que son pautas que debemos de transmitir claramente a todo el equipo. Estos son datos que estarán en el libro de estilo o en el manual de uso BIM dentro de las empresas, pero que se podrían sacar claramente como un pequeño folio que todas las personas deberían de tener en cuenta, ¿no? Alguno de los ejemplos es modelar cómo se construye, ¿no? Que los elementos sean cuanto más discretos mejor, o sea, que estén más detallados, ¿no? Siempre pensar antes de modelar, son cosas muy obvias, pero que muchas veces es importante refrescarlas, ¿no? Pensar las simetrías, claro, cómo te puede cambiar el comportamiento de un muro si haces un simétrico y has puesto el lado exterior en el lado interior, ¿no? O como un lavabo con los grifos de agua y caliente, si tú le haces una simetría, estás invirtiendo la posición de agua caliente, ¿no? Son aspectos que son importantes a controlar y, por lo tanto, esas pautas hay que comentarlas con el equipo, ¿no? Siempre revisar no solo en planta, sino también revisar en 3D. Son cosas muy obvias, pero teniendo una vista de 3D con diferentes tipos de transparencias, pues ya estoy teniendo un control sobre lo que estoy modelando, ¿no? Temas de uniones de geometrías,
¿vale? Y si entráramos en los aspectos de las familias, pues hay una lógica muy importante de cómo una familia debería ser construida a varios niveles de información. Nosotros le hemos denominado capas, y ahí podemos tener, pues eso, un nivel de control de la calidad de cómo se están haciendo las familias si controlamos su esqueleto, lo que se modela y lo que no se modela, qué subcomponentes podemos tener dentro de un modelo, familias anidadas, compartidas, qué parámetros lógicos deben de tener siempre un proyecto. Aquí siempre estamos hablando, alineándolo con la nomenclatura, qué conjuntos de datos vamos a tener, de fabricantes o no, de si son genéricos o no, ¿vale? ¿Qué inteligencia va a tener esta familia? La capacidad de tener un tipo de comportamiento, meter fórmulas, condiciones, límites, restricciones, si va a realizar algún tipo de cálculo, el grafismo que va a proporcionar esta familia, la visibilidad, son todos los aspectos que debemos de controlar para tener una buena calidad en la redacción de las familias. Otro de los elementos importantes cuando estamos hablando del modelado son los espacios que vamos generando, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que realicemos un control de espacios. Teniendo unos sistemas de representación gráfica, unas buenas tablas, unas buenas ayudas en las familias, por ejemplo, si una familia tiene espacios de servidumbre alrededor de ellas y creamos los volúmenes, como hacen las British Standard, que tienen estos espacios de servidumbre ya predefinidos, tenemos unas herramientas que nos garantizan que ese control de espacios se está haciendo de una manera más eficiente. Bien, por lo tanto, en este aspecto, la herramienta más importante que tenemos es la detección de interferencias cuando estamos hablando del control de modelado. Una de las herramientas más importantes, ¿no? Ahí tenemos que ver qué interferencias podemos tener. Esto podríamos también extendernos en esto, pero vamos a resumirlo en que podemos tener autointerferencias entre los propios elementos, choques entre los diferentes elementos, interferencias de uso o mantenimiento, de normativa, de construcción, de tal manera que si yo tengo claro qué tipos de interferencias puedo tener, a su vez puedo analizar cómo voy a resolverlos, lo que hablábamos, mejora continua, y qué elementos hay que excluir porque no nos van a interferir o no son importantes, ¿no? Conductos muy pequeños, elementos con espesores o acabados muy pequeños, elementos de paisajismo, ¿no? Como flores, plantas, personas que podemos incluir en un 3D y que a lo mejor pues vamos a excluir, ¿no? Esto es muy importante a la hora de tener un proceso de solución de estas interferencias y que podamos aplicarlo de una manera sistemática, con un buen checklist, con un sistema de control claro y, por supuesto, con una hoja, con un cuadro de indicadores que me ayuda a tener ese control de interferencias totalmente controlado. ¿Quién lo resuelve? ¿Cuándo lo resuelve? ¿En qué fecha? Y con un software que me ayude a tener una trazabilidad total de este tipo de interferencias, ¿no? Ya sabemos cuáles son los softwares más importantes: Solibri, Navisworks, Teclab Insight, pero vamos a quedarnos solo en qué ventajas y desventajas podrían tener cada uno de ellos. Solibri, sus principales ventajas es que puedes programar reglas y que las incidencias se organizan automáticamente, ¿vale? También puedes cambiar de idioma de una manera muy sencilla, pero tiene un gran inconveniente y es que solo trabaja con modelos IFC. De tal manera que si yo dentro de mi empresa todos los modelos los realizamos dentro del entorno de paquetes de Autodesk, por ejemplo, a mí no me interesa salir hacia Solibri, ¿vale? En cambio, si estuviera en un proyecto muy grande en el que hay múltiples plataformas de software, pues al final la detección de interferencias deberá de tender a un software lo más abierto posible o a través de estándares OpenBIN y en este caso a través de IFC. Por lo tanto, dependiendo de qué proyecto estemos, de cómo trabaja mi empresa, al final utilizaremos unos y otros. Si hablamos de Navisworks, su ventaja precisamente es el complemento a la desventaja de Solibri, y es que integra prácticamente todos los tipos de modelos 3D que pueden existir, y no solo de modelos 3D, sino de nubes de puntos, de planos, de líneas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es una potencia que realmente hace que Navisworks sea una herramienta muy importante, y sino que además tenemos una posibilidad de programación. En Solibri podemos programar reglas, pero en Navisworks podemos entrar dentro de la API y crear nuevas mejoras del producto mediante programación, ¿vale? Teclab Insight, en complemento a los otros dos programas, pues tiene una gran ventaja, y es que es gratuito. Eso es una gran ventaja, evidentemente, ¿vale? Por contraposición, las desventajas es que tiene muchas menos funciones y que su potencia de análisis es menor, ¿vale?
lo que yo veo claro es que dependiendo del tipo de proyecto utilizaremos unos u otros, ¿vale? Tenemos otras herramientas de interferencias dentro del propio Revit que nos van a poder permitir. Cada software suele tener una serie, yo me he mostrado aquí la de Revit, y es muy interesante que nosotros podamos hacer una detección de interferencias previa antes de ponerlo en marcha en diferentes tipos de programas, ¿no? Ecosim tiene su propio programa de interferencias, Archicad tiene otra de las herramientas de interferencias, y podemos tener otra serie de control de modelos que no son interferencias puras y duras, a través de programas de revisiones que me pueden ayudar a gestionar modelos. Estamos hablando de la utilización de programas como Design Review o PDF 3D, porque muchas veces nos enfocamos en gestionar los modelos con grandes plataformas y a veces en proyectos sencillitos, con un simple PDF 3D podemos hacer una gestión muy óptima de todos estos modelos y sobre todo nuestros clientes que necesitan soluciones muy sencillas. Por último, necesitamos que dentro de esta estrategia de modelizado necesitamos controlar los estándares que hemos aplicado a través de nuestros libros de estilos o a través del web, y para ello tenemos que utilizar de nuevo alguna herramienta. Aquí de nuevo Revit Model Review me va a ayudar con muchas herramientas para poder controlar la representación de los elementos, tipos de líneas, de sombreados, control de anotaciones, etiquetas, leyendas, etcétera. Si todo esto lo tenemos muy bien organizado y sistematizado, vamos a poder hacer un control muy claro de estas herramientas. Este es uno de los pantallazos que teníamos de Revit Model Review, como a través de diferentes herramientas podemos controlar prácticamente todos los estándares que tenemos dentro del proyecto. En último lugar, antes de seleccionar las herramientas, tenemos el control de la interoperabilidad. Estamos hablando de que tenemos diferentes sistemas que intercambian información y aquí tenemos una serie de factores determinantes que van a influir en esto. Evidentemente, el primero es qué software, qué plataforma de modelado hemos utilizado. ¿Con qué entregables vamos a tener en los diferentes? Estamos hablando de versiones, de formatos, y qué plataforma hemos elegido para esto. ¿Qué web se ha desarrollado y cómo se está siguiendo el web? ¿Y qué BIM managers están interaccionando en todo esto? Es decir, si yo tengo BIM managers con experiencia amplia en proyectos que han trabajado en disciplinas de arquitectura, estructuras e instalaciones, va a estar mucho más capacitado para resolver o mejorar el control de la interoperabilidad que se está dando dentro de los proyectos. Yo no estoy diciendo que una persona que acaba de salir de la carrera no esté capacitada, sino que la experiencia es un grado que nos va a ayudar, nos va a dar más garantía de calidad dentro de los proyectos, que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, primero tenemos que entender cómo funcionan los formatos. Hablando de interoperabilidad, tenemos formatos que son nativos específicos de los propios programas que los desarrollan, archivos que importamos, archivos que exportamos, y cada programa lo hace de una manera diferente, ¿vale? Además de eso, una conexión entre diferentes programas, podemos tener grados de interoperabilidad, podemos tener interoperabilidades unidireccionales, es decir, no existen conexiones, yo envío información a un programa y este programa recoge información. Es muy interesante porque me permite reutilizar información, pero estamos hablando de que para que se vuelva a actualizar la información necesita una interacción clara del usuario. Tiene que volver a exportar y en el otro sitio volver a importar, ¿vale? Por contra, tenemos programas bidireccionales, que su conexión implica que un cambio en uno de los dos programas lo cambia en el otro. A través del ID de los elementos sabemos que se puede realizar. Un ejemplo muy claro es entre Revit y Robot, como cualquier cambio que tú produces en Revit lo puedes exportar a Robot y ese cambio se actualiza, ¿no? O has realizado un cálculo en Robot, lo puedes devolver a Revit y actualiza el cambio. Es decir, hay un cambio que indistintamente lo cambies en un programa en otro, se puede trasladar el cambio a otro programa. Hay archivos que son simplemente finalistas, es decir, yo publico un dato y ese dato ya no va a ningún sitio, ¿vale? En este caso no es de interés porque no hay grados de interoperabilidad. Podemos tener conexiones linkadas, es decir, yo tengo un Revit linkado con otro Revit y ahí hay una actualización constante de cambios dentro de otro programa. Yo tengo Revit y tengo un IFC que se ha calculado con CIPE y lo puedo tener linkado de tal manera que un cambio en el modelo de IFC se puede actualizar en el modelo de Revit, ¿no? Y podríamos llegar a conexiones integradas, donde estamos hablando que diferentes tipos de bases de datos se integran y por lo tanto la reutilización de la información y la interconexión de los sistemas es mayor.
estamos hablando de sistemas que son mucho más caros de desarrollar porque tienen un alto costo de desarrollo informático, ¿vale? Múltiples son los formatos que disponemos y tenemos que estar absolutamente familiarizados con todos ellos, ¿vale? Y sobre todo porque en muchos casos podemos encontrar embudos, es decir, que de un programa a otro no exporte claramente y que necesitemos pasar por otro programa intermedio para resolver ese problema de interoperabilidad, ¿vale? Todo esto nos lleva claramente a lo que denominamos el mapa de software. Estos mapas de software tienen que ponernos una foto clara de qué programas estamos utilizando en la empresa, en nuestros proyectos, cuáles son los puntos críticos de envío o recibos de información y cómo estoy interrelacionado con otros sistemas complementarios, no solo de producción. Aquí no solo hablamos de crear planos, sino también de ámbitos de gestión de la información, gestión de revisiones, gestión de documental, gestión empresarial, gestión de calidad, etcétera. Bien, por lo tanto, perdonad, si nosotros nos avanzamos en la parte de control de interoperabilidad, hablamos de flujos de información. Voy a pasar estas diapositivas bastante rápido porque es que realmente cada línea de lo que estoy exponiendo aquí podría ser motivo de un máster prácticamente, ¿vale? Estamos hablando de control de interoperabilidad, por ejemplo, entre programas de terrenos y creación de coordenadas. Estamos hablando de InfraWorks, estamos hablando de Civil 3D, estamos hablando de Instran Inspool, estamos hablando de Revit, también tiene posibilidades de crear terrenos. Son múltiples las plataformas y tenemos que decidir el 000 dónde ubicarlo y dónde crear el modelo, dónde hacer las mediciones, los cubicajes de las tierras, etcétera. Podemos tener interoperabilidad con programas de AutoCAD y por lo tanto ahí tenemos que tener clarísimos los sistemas de importación y cómo vamos a modelar basado en CAD o cómo vamos a exportar a AutoCAD porque hay clientes que todavía nos demandan esta información. Podemos estar hablando de programas de visualización, Lumion, Twinmotion, 3D Studio, Unreal, Enscape, Unity. Son muchísimos los programas que tenemos ahí y de nuevo, en función de este tipo de programas, el control que nosotros vamos a tener sobre los elementos o sobre lo que estamos modelando nos va a llevar por un camino u otro, ¿vale? Y de nuevo tenemos que estar claramente, saber qué formatos estamos utilizando para cada uno de ellos, ¿vale? Podríamos estar hablando de programas de mediciones y presupuestos, interoperabilidad en programas de cálculos de estructuras a través de los diferentes formatos que también están estandarizados, interoperabilidad en términos de energía, interoperabilidad en cálculo de climatización, en cálculos de fontanería, control de incendios, protección de incendios, electricidad, iluminación. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de otro de los estándares que nos facilitan toda esta interoperabilidad, que son los GBMXL en términos de iluminación, por ejemplo, y que de nuevo, si yo tengo un proceso detallado de cómo interoperan estos sistemas, voy a poder, primero, garantizar el cumplimiento del proyecto y segundo, tener un proceso sobre el que estudiar la mejora de ese proceso y buscar los puntos críticos, esos indicadores que me ayuden a medir si el proyecto lo estamos haciendo de una manera eficiente, rápida, con mínimos riesgos y por lo tanto meterle opciones de mejora, ¿vale? Los siguientes niveles de interoperabilidad y que ya estamos introduciendo un factor de complejidad, estamos hablando de programas de simulación, dinámicas de fluidos, simulación peatonal, simulaciones de tráfico, simulaciones de inundabilidad. Por último, tendremos la interoperabilidad con sistemas de mantenimiento de edificios, no solo gestionar un proyecto o gestionar un espacio, programas como Archibus, FM Systems, Treriga, etcétera, sino incluso llegar a la interoperabilidad, control de sistemas con los CMS, Content Management System, es decir, integrar el modelo virtual con la gestión del edificio, con la sensorización y captura de información del comportamiento del edificio. Es decir, aquí hemos llegado a un nivel máximo de complejidad, pero que de nuevo esto deberemos de tipificarlo, listarlo, poner indicadores, objetivos, sistemas de control para poder ayudar a mejorar constantemente, ¿vale? Algún ejemplo de integraciones de bases de datos es en los propios Revit o Navisworks o los entornos Autodesk. Bueno, en realidad en cualquier entorno podemos crear conexiones ODBC, Object Database Connection. ¿Qué significa? Que yo
dentro de Navisworks le digo que me cree una conexión con, por ejemplo, Autodesk Plant, de tal manera que yo puedo traer objetos tontos, es decir, yo estoy desde Revit, creo un objeto que es un cubo que es una maquinaria industrial, ¿vale? Pero es un cubo, no tiene casi nada. Lo llevo a Navisworks y en Navisworks le puedo decir que ese cubo es una máquina de Autodesk Plant con toda la información y todo el mapeado que ya se ha desarrollado en Autodesk Plant. Es decir, estoy integrando bases de datos, haciendo que haya un flujo rápido de información en un entorno de edificación como es Revit, ¿vale? Y en un programa tercero como Navisworks, introducir información compleja y de máquinas que viene de Autodesk Plant y tenerlo todo integrado para que el coordinador del proyecto o el cliente o la persona que está manteniendo la obra pueda tener la información completamente volcada en un único entorno. Vale. Finalmente, después de haber visto toda esta cantidad de información que hemos visto sobre el control de modelado, control de modelo, control de interoperabilidad, tenemos que seleccionar las herramientas con las que vamos a trabajar y garantizar ese control de calidad que estamos realizando dentro de los proyectos, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, en función de qué metodología de trabajo estamos teniendo y qué sistemas de revisiones, procesos de auditoría, procesos de interferencias hemos introducido, qué estándares hemos elegido dentro de la empresa, qué política tiene la empresa, qué objetivos, todo ello nos va a llevar a analizar los diferentes softwares de una manera u otra, ¿vale? Por lo tanto, podemos seleccionar las herramientas basándonos en requisitos de clientes. Es decir, mi cliente me exige que tenga un tipo de revisiones, por lo tanto, eso me puede llevar a un software determinado. Me pide que tengamos unas reuniones virtuales, por lo tanto, eso me obliga a que el sistema de revisiones sea en una plataforma determinada, ¿vale? Existen requisitos o criterios que son de eliminación, es decir, no se puede utilizar Dropbox. Por lo tanto, aunque yo quiera seleccionar esa herramienta de trabajo, el cliente o un pliego me ha eliminado esa plataforma, ¿no? A veces son funciones que nos obligan, es decir, usted tiene que hacer un análisis de inundabilidad, por lo tanto, me obliga ya a buscar softwares que me den este tipo de solución. Otras veces, o muchísimas veces, el criterio de selección es el coste. No tenemos suficiente capacidad económica para poder adquirir este programa, por lo tanto debemos de hacer un equilibrio entre compras de licencias y otros programas OpenBIM o de licencias gratuitas que me permiten utilizarlos, ¿no? Y luego una de ellas, ¿qué tiempo de implantación voy a tener, ¿no? Yo tenía un ejemplo y es que con CATIA tú puedes tener un proyecto completamente integrado, arquitecturas, estructuras, instalaciones, con diseño y cálculo totalmente integrado, de tal manera que si alguien mueve un elemento, incluso el sistema puede recalcular toda la estructura, todas las instalaciones, etcétera. Me comentaba una persona que había implantado este tipo de sistemas que el tiempo de implantación de una persona tarda aproximadamente 1 año en controlar toda la herramienta a un nivel de potencial importante. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo, ¿vale? Tenemos herramientas que su coste de implantación es de semanas o incluso de días cuando vamos a resolver problemas concretos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer ese equilibrio. He resumido en una serie de tablas cómo a través de un área funcional nosotros tenemos un programa que tiene una serie de funcionalidades y a través de un sistema de colores vemos cómo estos programas cumplen con unos requisitos totalmente, parcialmente o es indiferente, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones lo que hacen, ojo que solo estoy hablando dentro del ámbito de control de calidad, ¿eh? No estoy hablando dentro de selección de herramientas a nivel que si modelo, de si hago mediciones, etcétera. Estamos hablando de control de calidad, de revisión, de control de espacios, de programación de reglas, de control de comunicaciones, de gestión de la calidad, de gestión de recursos humanos dentro del proyecto. Por lo tanto, aquí tenemos este extracto y en consecuencia tendríamos un coste económico relacionado con este tipo de software, incluyendo tanto el nivel de formación como el nivel de mantenimiento de estos programas. Con lo cual estaríamos hablando que en función de si estamos dentro de una gran empresa o un gran proyecto, tendríamos diferentes tipos de roles con diferentes necesidades de software, formación y de hardware.
y si tuviéramos lo mismo dentro del proyecto, de un proyecto pequeño, de una empresa pequeña, simplificaríamos este organigrama y tendríamos otro tipo de costes. Estos son órdenes de magnitud que nos ayudarían a seleccionar las herramientas para controlar la calidad dentro del entorno de proyectos BIM. Espero que esta charla haya sido de vuestro interés y, por lo tanto, cualquier duda que tengáis, habrá un momento de responder a estas preguntas y estaré encantado de responderlos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y aquí disponen de mis datos de contacto por si necesitan cualquier tipo de ayuda o aclaración en relación a la charla o sobre temas relacionados con el mundo BIM. Muchas gracias.